¿Te hace sentido pagar el IBU más caro en toda la nación norteamericana para, entre otras cosas, subsidiar la industria del cine? Todo esto lo discutimos hoy en el Cuadre. Bienvenido al Cuadre, su 29º episodio. Agradecido por todo el apoyo. La acogida del pasado episodio, el número 28, tengo que decir que me sorprendió un poquito. Y a la producción, que está haciendo unos clips un poquito candentes en las redes sociales. Bueno, es parte de la dinámica. Pero jamás pensé que iban a haber tantas personas en Puerto Rico con el interés y con la curiosidad de escuchar un programa que entrara muy en números y que fuese menos pasional, pero un poco más numérico con los diversos temas que discutimos en Puerto Rico. Y creo que el episodio de hoy se matiza por eso. Los créditos de cine, lo que está ocurriendo con Residente y Bad Bunny, supuestamente, donde al parecer se está tratando de alguna manera lograr incentivos del gobierno para promover la producción de una película en Puerto Rico sobre historia puertorriqueña, ya sea con el editorial que la producción determine. Pero antes de discutir todo esto, de esas controversias de si hace sentido o no hace sentido refrendar con tu dinero producciones del cine, me gustaría darles a ustedes una actualización sobre la reforma contributiva y su apéndice, que es este crédito reintegrable o este alivio contributivo, como le ha querido llamar el equipo financiero de la gobernadora de Puerto Rico. El pasado 20 de febrero, la Junta de Supervisión Fiscal le dio una semanita más al gobierno de Puerto Rico, particularmente a la FAF, para entregar la documentación que se requiere para ellos evaluar este incentivo reintegrable. Le voy a pedir a la producción que presente la carta de la Junta. Esto salió, me parece que fue el pasado viernes, y está disponible en la página de internet de la Junta de Supervisión Fiscal. En este caso, básicamente se le pide a la Junta de Supervisión Fiscal que posponga la fecha de vencimiento para entregar esa certificación que se requiere bajo la sección 204 de promesa. ¿Qué ocurre? Que toda medida que tenga algún tipo de impacto fiscal o que de alguna manera choque con el plan fiscal o afecte las estrategias incluidas en el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, tienen que pasar por un proceso de evaluación de la Junta que comienza con entender cuál es la posición del gobierno. En este caso, el gobierno de Puerto Rico está diciendo que aumentar el presupuesto al Fondo General por los 554 millones, pues no va en contradicción de ese plan fiscal certificado. Eso se pone por escrito, se le envía a la Junta evalúa y determina si va a acudir a los tribunales a impugnar esa medida. Yo tengo que decir que en cierta medida yo creo que es una lección para el equipo fiscal de la gobernadora. No luce muy bien estar pidiendo prórrogas para entregar documentación que en teoría debió haber estado o se debió haber preparado como parte de la elaboración de la política pública, tanto de la reforma contributiva como de este apéndice que es el alivio contributivo, este incentivo reintegrable, similar al que estableció el gobernador Pierluisi en su último año de mandato. Yo tengo que decir que levanta como el escepticismo en la ciudadanía. Yo no sé si el equipo financiero lo ha telegrafiado, pero el sabor que me llevo de todo esto cuando el Senado de Puerto Rico hizo la solicitud de información de reforma contributiva, se tardaron 2 semanas y
cosas que debieron haber podido proveer, o por lo menos algunas de esas cosas, inmediatamente, ciertamente pues levanta la desconfianza de las personas y no es para menos. Ojalá puedan someter la información a tiempo y que se pueda aprobar que no pone en riesgo las políticas establecidas en el plan fiscal y que las personas puedan recibir algún tipo de beneficio contributivo que en cierta medida compense por el aumento en el costo de vida y lo que se ha vivido con la inflación en el tiempo reciente. Así que eso es lo que tenemos que decir hasta el momento de reforma contributiva. Y deseo el mayor de los éxitos al equipo financiero de la gobernadora, que puedan lograr su objetivo sobre esto, que va en beneficio de la gente. Y para la próxima, tengan la información disponible antes de presentar una medida legislativa. Se ve mucho más diligente que esta posposición, y tengo que decir que le pasa a todos los gobiernos. Pero en este caso en particular, pues ciertamente marca más, porque al parecer estuvieron un año pensando otras alternativas y qué pena que no se haya podido probar que hicieron un ejercicio riguroso en ese año. Ahora vamos a lo que vinimos. El crédito de cine. ¡Wow! Para mí es el crédito contributivo más controversial que ofrece los distintos programas de incentivos en Puerto Rico. Y esto data, me parece que desde el 2011, cuando se introduce una ley 27, donde se busca por política pública incentivar la producción de este tipo de productos, películas, series, entre otros productos que se transmiten y se distribuyen alrededor del mundo. Yo tengo que decir que hay dos cosas que lo hacen muy, muy controversial. Número uno, que luce atractivo. Hay cosas que uno las evalúa desde el sentido común y tú dices, esto hace total sentido, pues vamos a incentivar esta industria y esto no es simpático, porque a quien le amarga que se haga una película en Puerto Rico. Y número dos, pues hace total sentido porque se crea una actividad económica en Puerto Rico, se produce aquí en la isla, en muchas instancias puede servir hasta para promover la isla como destino turístico o destino de vida para los que se quieran mudar para la isla. Pero vamos a ver a lo largo de este episodio que la vida es tan más compleja, que las verdaderas soluciones van mucho más allá de establecer programas de incentivos. Y hay otro componente, que es que este incentivo, distinto a otros programas, pues establece un pote de créditos contributivos para poder ofrecer, para incentivar esta industria. Y al tener esa limitación, se presta para determinar quién gana y quién no. ¿Cómo puedo explicárselo a la gente? El crédito por trabajo. El crédito por trabajo, que es un crédito que reciben cientos de miles de personas en Puerto Rico, está disponible para todos los que cumplen con X o Y requisitos que establece crédito por trabajo. Porque típicamente así funcionan los créditos contributivos. Si tú eres elegible, pues solicitas y se te honra si cumples con los requisitos y mantienes en tus récords la información, por si acaso te auditan, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la industria del cine, se establece un pote, como un límite, como si hubiera un pote, una alcancía de créditos contributivos disponibles para distribuir. Entonces, si hay muchos más proyectos elegibles para el crédito que superan la cantidad de crédito disponible, el Estado tiene que hacer entonces un ejercicio de determinar quiénes se acogen y quiénes no. Y cuando tú mezclas eso con la política, es receta para controversia. Antes de que me vengan a criticar, ¿por qué no hiciste nada? Ya esto lo hemos explicado y los que ven este programa pues ya lo entienden. Otras personas que tal vez se dedican a ver los clips, no ven el programa y no fueron a la clase de tercer grado donde se habla de la separación de poderes y el proceso democrático en Puerto Rico.
los secretarios no determinan política pública. Los secretarios siguen la política pública de los funcionarios electos. El día que un secretario se vaya por encima de la política pública del gobernador, eso se llama un golpe de Estado. Y no queremos vivir un golpe de Estado. Que tú puedes diferir de la política pública del gobernador o de la Asamblea Legislativa. Perfecto, pues espera 4 años y ejerce tu derecho al voto. O mejor aún, critícalo por 4 años, establece tu punto, ejerce tu derecho a la libre expresión y llegas y ejerces tu voto. Pero no puedes pretender decirle a un secretario que haga un golpe de Estado y luego decir que crece la democracia, porque no se trata así. Así que en este sentido yo voy a hacer unas críticas que siempre se hicieron en el proceso de liberación de política pública. Pero cuando los políticos deciden, esta es la política pública, pues se acabó el evento. Así de sencillo. Y el deber no es ni el privilegio, es el deber que tiene un secretario, un jefe de agencia, es seguir esa política pública comandada por el gobernador de Puerto Rico y refrendada por el proceso legislativo de funcionarios que son electos. Y es un ejercicio de verdad bien importante y que todo secretario que hace el juramento de proteger la Constitución, pues está defendiendo la democracia. Así de sencillo. Si no te gusta, si difiere, pues cada secretario hace ese ejercicio interno y determina si está dispuesto a hacer ese sacrificio. Y el día que ya le pese demasiado, pues renuncia. Y hay diversos ejemplos de secretarios que han renunciado por diversas razones que incluyen tener diferencias en cuanto a la visión de política pública. En este caso, esto se sabía en el sentido en que es controversial y no hay que ser un experto, no hay que ser Alexander Hamilton para saber que si algo tiene un tope y hay mucha más demanda que el tope, pues tú ejercer el criterio para evaluar quién va a tener acceso y quién no, pues va a ser un ejercicio controversial y que siempre va a provocar insatisfacción en algún sector. Y este crédito en particular tiene ese defecto. En el 2020, yo era secretario en aquel momento, se pasa una legislación para dar reducción en la carga contributiva de individuos, particularmente a las personas que generan $100,000 o menos. Porque distinto también a lo que se ha vendido en la propaganda del Estado, sí han habido reducciones desde la implementación de promesa para acá en la carga contributiva. Y modesta, pues eso podemos yo creo que estipularlo, pero ocurrieron distinto a lo que dice la propaganda del gobierno. Y parte de la reducción que se le dio a esas personas que ganan $100,000 o menos vino subsidiada por la reducción en el pote. ¿Recuerdan la alcance que les hablé de los créditos contributivos de la industria del cine? Pues se redujo de 50 millones a 38. Posteriormente, se trató de aumentar, por alguna razón, los funcionarios electos les gusta mucho este tipo de crédito contributivo del cine. Y quiero que nos sentemos a reflexionar un poco y nos cuestionemos, ¿por qué a los políticos electos les encanta tanto este programa? ¿Vendrá refrendado por un estudio económico? ¿Qué dice la parte científica sin apasionamiento? Antes de entrar en Bad Bunny o Residente o el sentido de patriotismo o la cultura, económicamente, ¿hace sentido clavarte el IBU más caro en toda la nación norteamericana para subsidiar, entre otras cosas, este tipo de industria? Y yo creo que debemos sentarnos un poco fuera de apasionamiento y evaluar, ver los números y determinar si a ti te gusta que se use tu dinero para esto. Y también debemos evaluar qué es lo que está ocurriendo en California, que es la meca, y cuál es el debate legislativo. Todo esto lo vamos a discutir en el próximo segmento del Cuadre para entrar mucho más a profundidad sobre este tema que está generando tanto apasionamiento, pero no se ve un análisis tan matemático como que vamos a ver próximamente. Así que busquen su refrigerio, vamos a la pausa y regresamos en breve.
Bueno, bienvenido a este segundo segmento del Cuadre. Ya estaba hablando un poco más a 100.000 pies de altura del ejercicio de créditos contributivos para el cine. Y creo que esto debe venir acompañado de una reflexión, porque van a ver el desempeño económico de los créditos del cine, los cuales para propósitos del Estado no han sido buenos. Punto. Y podrán hacer 28 críticas y capaz que cuando acabe este episodio mi teléfono suene de personas que tal vez se benefician de este tipo de industria, y lo respeto, pero objetivamente saquen el apasionamiento al lado. Objetivamente los números dicen que este programa no está funcionando como los políticos dicen que se funciona. Mira, esta la van a escuchar en la radio, en las entrevistas de políticos que tal vez tengan poca profundidad. Vamos a bajarle las contribuciones a la gente para que ese dinero corra en la calle y nosotros recobremos de esa reducción. Nunca va a ser peso a peso. No hay decisión fácil. Si fuera así de fácil, todo el mundo lo haría. No existirían las contribuciones. Claramente, si reducen las contribuciones, a pesar de que pueda haber una mayor actividad económica, porque se elimina esa política de austeridad, ciertamente el repago no va a ser peso a peso de esa actividad económica, y eso está más que probado. Pero hay políticos que en su afán de decir estupideces y vender esperanzas, pues te dicen eso, y hay quienes se lo creen y quienes no, pero para eso está este tipo de foros, para sacar un poco de la esperanza en lo utópico, en lo que no existe, y evaluar las cosas de una manera más fría, aunque se le da un lado humano a los números, pero verlo de una manera más objetiva. Y los resultados no han sido beneficiosos. Es un programa de incentivos que es controversial porque establece un tope, porque los recursos son escasos. Entonces tienen que hacer un ejercicio de evaluación en el Departamento de Desarrollo Económico de a quién le dan qué y cómo se prioriza qué. Y ahí es donde entran las controversias y los tiroteos de las partes envueltas en todo esto, porque las personas afectadas no son mancas. Van a ejercer su derecho a la libre expresión, van a hacer sus estrategias para afectar adversamente a los funcionarios del gobierno que tomaron las decisiones, y sí, en algunas instancias hasta personas beneficiadas de estos beneficios. Es parte del proceso político, desafortunadamente. Así que, viendo esto, se está evaluando, supuestamente, porque tampoco me consta, el otorgar incentivos contributivos para un proyecto que se llama Puerto Rico, una película, que puede tener matices ideológicos, capaz, pues derecho tienen las personas en hacerlo, pero más allá de entrar en las consideraciones, si un gobierno estadista debe enviar incentivos para una película que los funcionarios de ese gobierno estadista perciben que va en perjuicio de su ideología, cosa que está un poquito, ¿verdad?, al garete, de utilizar el aparato del Estado así, y ahí capaz que habrá gente que diga que eso es bueno, pues allá ellos. El programa en sí, en su naturaleza, tiene unos defectos. Ahí está Paquito hablando, él no hizo nada cuando era secretario de Hacienda. Es una decisión de política pública y le corresponde a los legisladores. Yo era secretario de Hacienda, yo no era ni representante, ni senador, ni gobernador de Puerto Rico, para que le quede claro a la gente. Y los que tengan dudas pueden regresar a sus cursos de escuela elemental, donde se habla de esa separación de poderes, de lo importante que es la democracia, repasar el libro y regresar y determinar si su crítica hace sentido. Como secretario siempre hubo esas preocupaciones y se discutieron en el círculo íntimo. Y los políticos, cuando votaron a favor de estas medidas, lo hicieron a conciencia. No les quepa la menor duda de lo que estaba ocurriendo y de lo que ha ocurrido. ¿Qué dice este informe? Que tengo que felicitar al exsecretario Manolo Sidre, que tuvo la agallas de hacer lo que ningún otro secretario del Departamento de Desarrollo Económico había hecho anteriormente. De hecho, estamos en el 2026 y todavía me parece que no ha habido una actualización de este tipo de informes.
Mi invitación es que lo hagan en el proceso para elevar el debate, entrar sin apasionamiento. ¿Y qué dice este informe? Le voy a pedir a la producción que mire esta gráfica donde habla de los incentivos contributivos, particularmente los créditos. La industria del cine, los incentivos vienen esencialmente porque otorga un 40% de créditos contributivos en gastos elegibles pagados a negocios y personas residentes en Puerto Rico. Y te da también un crédito contributivo de hasta 20% en gastos pagados a personas no residentes. Ese crédito contributivo típicamente no lo reclama en su planilla el productor de este proyecto de la industria fílmica. Típicamente estas personas venden esos créditos contributivos. Como otros créditos, hay muchos créditos que son transferibles, son vendibles. Y hay todas unas reglas del Departamento de Hacienda que se mejoraron gracias al equipo del Departamento de Hacienda mientras estuve ahí, donde se sofisticó la fiscalización de estos créditos contributivos. Se venden y los contribuyentes que los compren reclaman estos créditos. La persona que produjo el crédito contributivo pues tiene el beneficio de haber vendido ese crédito. Así que no les quepa la menor duda. Esto tiene, porque también hemos visto otros analistas que hablan como si otorgar créditos contributivos no tuviese ningún impacto fiscal, y sí lo tiene. Eso es ineludible. Y aquí es donde vemos, voy a pasar a este resumen, los beneficios otorgados, o los beneficios, vamos a ponerle los beneficios otorgados, no. Los recaudos que tiene el Estado como consecuencia de esa actividad económica desempeñada por la industria fílmica y los costos. Oye, la gráfica es clara. La gráfica es clara. Esto le cuesta mucho más al Estado de los beneficios que recibe para atrás. Y los recaudos vienen en función de la actividad económica. Los recaudos no son en la nada. Vienen, pues entonces te deja saber que estos créditos o este programa de incentivo no está siendo efectivo. Por lo menos desde la perspectiva fiscal, no va en el mejor beneficio del Estado el tener un programa de esta naturaleza. Y yo creo que nos lleva también a otro debate, porque no es tan solo con esto, y no quiero que el episodio sea contra esta industria per se. Cuando un empresario decide llevar a cabo un negocio, para que le haga sentido a ese empresario tiene que tener un mínimo de volumen. Si tiene un volumen por debajo, probablemente va a ser una actividad perdidosa. Porque el volumen en muchas instancias es lo que te permite tener un margen de ganancia, porque tienes que acarrear unos costos fijos, tienes que acarrear un sinnúmero de retos económicos que necesitan que tú tengas un volumen. Por ejemplo, lo que está pasando con los hospitales, no tienen volumen suficiente, están perdiendo billetes a dos manos, y ya esto lo hablamos y pueden ir a uno de esos primeros episodios del Cuadre. Lo mismo está ocurriendo con el Estado. Los programas de incentivo en Puerto Rico se están diluyendo. Queremos incentivar todo tipo de actividad, pero de una manera limitada. Pues entonces cuando eres ciudadano del mundo, eres ciudadano de ninguna parte. Y nada se hace al nivel de escalabilidad, salvo manufactura, que tiene sus retos también. Salvo manufactura, el resto de los programas de incentivo, francamente, no están produciendo el rédito que tal vez se anticipaba. Y eso es algo que se desprende de este estudio que hizo el secretario Sidre con su equipo de trabajo. Y voy más allá. Vamos a hablar de California. En California está ocurriendo lo mismo. Es verdad, treparon el programa de incentivo y le voy a pedir a la producción que proyecte esto. Los legisladores ahí en California están pasando por el mismo debate y treparon los beneficios contributivos de la industria fílmica a 700 millones sabiendo que no va a tener un impacto económico sustantivo. No lo tiene. Si no lo tiene en California, que está Hollywood, pues imagínense en Puerto Rico. Pero te lo venden como que para crear esto, como esta grandiosa idea, y de cada peso que inviertes pierdes 50 centavos. Pues queremos hacer eso porque queremos ayudar a esa industria. Pues ok,
Eso es parte del proceso democrático y no todo se decide por la perspectiva financiera. Pero no digan que financieramente esto hace sentido, porque los números te dejan saber claramente que no. Y aquí viene el elemento y la controversia que se desata, ¿verdad? Porque tenemos, al parecer, supuestamente el principal artista probablemente en el mundo interesado en hacer una producción en Puerto Rico y pasando por el proceso de solicitud de los incentivos que derecho tiene. Yo creo que esto va, la respuesta, aunque ya lo solicitó dentro del Estado de Derecho vigente, si fue así, yo creo que la respuesta se tiene que evaluar en sus méritos, ese programa con la ley que hay hoy y reconociendo el gobierno y los legisladores que este programa en su naturaleza jamás va a dar en positivo. No lo está dando ni en California. Ahí está. Pues imagínense aquí en Puerto Rico. Pues si hay otras consideraciones que no son financieras, pues eso es válido. Pero no tratemos de vender de que darlo genera una gran actividad económica donde todo el mundo gana. No. Cuando esto se da, el Estado pierde. El Estado pierde. Y pierden los contribuyentes. Cuando al Estado le cuesta algo, pierde el contribuyente. Porque el Estado no tiene su propio dinero, tiene el dinero de ustedes. Y esa debe ser la lección sobre todo esto. Y capaz que tal vez en el caso de Bad Bunny pues pueda hacer una excepción a la regla. Porque el tipo es mucho más grande de lo que es por regla general, o tiene un alcance mucho mayor que lo que es por regla general quienes solicitan estos incentivos, y capaz que esa estrategia genere un turismo brutal de cara al futuro, no lo sabemos, pero realmente es como tirarse a un vacío sin saber, cuando los datos te dicen que esto es un programa bastante controversial, que el secretario Sidre tuvo lo que se necesita para divulgar algo muy científico, que es que cuesta más de lo que da. Y el debate lastimosamente, no es si esto debe existir o no. Se politiza todo, que si la ideología, que si Puerto Rico, que si... Y nadie está mirando esto desde una perspectiva mucho más pragmática. Y qué pena que uno no se pueda sentir representado, porque este es el debate que debería haber, políticamente hablando. Si el programa en sí mismo hace sentido o no si se debe utilizar el aparato del Estado para fomentar o disuadir X o Y mensaje de índole ideológico. Y eso es lo que resulta lamentable de todo esto. Queda tanto camino por recorrer, y es tan grande esa brecha de poder seguir perfeccionando la democracia en Puerto Rico, que bueno que estás sintonizando y mostrando curiosidad, no para que coincidas conmigo, sino para que por 2 segundos te pongas en mis zapatos y veas las cosas desde mi perspectiva, que es una muy numérica. De verdad, lo bueno de los números es que tú puedes separar el apasionamiento de lo científico. Y obviamente hay algo aquí que no cuadra, y para eso está el cuadre. Si les gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Dura Streaming y nos vemos en la próxima. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.